Bueno, hoy vamos a ver insuficiencia renal aguda. Esta es una disminución de la función renal potencialmente reversible que se desarrolla en horas o días y es en cuanto a la disminución de la capacidad del riñón de excretar el gasto nitrogenado y además de mantener la hemostasia del agua y los electrolitos. La creatinina es específica para ver la función renal, pero no se corresponde siempre con el filtrado glomerular o con el cliente de creatinina. Por ejemplo, para poner un ejemplo, una persona con 3.3 de creatinina, si es una persona joven, corresponde a aproximadamente 35 mililitros por minuto del filtrado, en cambio si es un anciano corresponde a 16 mililitros por minuto. Bien, en cuanto a una definición más técnica, podemos decir que si en las últimas 48 horas aumentó igual o más 0.3 la creatinina, o si aumentó 1.5 veces de la creatinina basal. La creatinina basal se la considera si tenemos una creatinina del paciente del último año. La otra opción como definición más técnica es si disminuye el volumen menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora en las últimas 6 horas. Esa es otra posible definición técnica. Hablamos de oliguria cuando el paciente orina menos de 400 mililitros en 24 horas y de anuria cuando es menor a 50 mililitros en 24 horas. Hay que saber que no todas las insuficiencias renales agudas cursan con anuria o oliguria, pueden tener el volumen no estar alterado. Bien, el cráneo de creatinina, vamos a ver un poquito de qué se trata. La creatinina proviene del metabolismo de la creatina y refleja el filtrado glomerular. Esta creatina proviene de la ingesta y proviene de la masa muscular. Hay una fórmula para sacar el clearance de creatinina o clearance de creatinina calculado, que es, hacemos 140 menos la edad, eso entre paréntesis, y ese resultado por el peso del paciente en kilos. A esto lo dividimos, por debajo ponemos 72 por la creatinina plasmática. De esta manera sacamos el clearance calculado y en el hombre, si es mujer, a esta fórmula le tenemos que agregar por 0.85. Para realizar el clearance de creatinina en laboratorio podemos tener dificultades porque muchas veces hay errores por dificultades en la recolección, errores en la recolección, desperdicio de parte del volumen urinario y muchas veces el resultado no es tan efectivo. ¿Cuál es la prevalencia de la insuficiencia renal aguda? Bueno, está calculado que es el 1% de las internaciones, pero ocurre en un 5% de los pacientes internados por otras causas, un 10% en las cirugías cardíacas pueden tener un episodio de insuficiencia renal aguda, un 20% de los pacientes con sepsis moderada y un 50% de pacientes con sepsis severas. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia renal aguda? La vamos a dividir en tres grandes grupos: prerrenales, renales y postrenales. De las prerrenales, la causa es por disminución de la perfusión vascular del riñón. Y esta a su vez la dividimos en cuatro causas. La primera es por hipovolemia, ya puede ser hemorragia, paciente con vómito, deshidratación, diarrea, un tercer espacio. La otra es por hipotensión, que disminuye el flujo, como en la insuficiencia cardíaca, como en el shock séptico. Otra causa puede ser por drogas, como los IECA o los ARA. Y por último, la obstrucción de la arteria renal. El otro grupo son las insuficiencias renales agudas de causa renal. También tenemos cuatro grandes grupos. La vascular, como se puede ver en las vasculitis. Tenemos las glomerulopatías. Tercero, tenemos las nefropatías intersticiales por droga. Cuarto, tenemos la
necrosis tubular aguda isquémica. La necrosis tubular aguda isquémica puede deberse primero a que sea consecuencia de una prerrenal, o sea, cualquiera de las prerrenales puede terminar en una renal por causa isquémica. Otra causa de las necrosis tubulares agudas puede ser por tóxicos exógenos, como la gentamina, los aminoglucósidos o el contraste endovenoso. Y un tercer ítem de la necrosis tubular aguda puede ser por un tóxico endógeno, como en el mieloma, por hemoglobina, en crisis hemolíticas, como la mioglobina, y a veces por cristales de ácido úrico. La tercera de las causas grandes de insuficiencia renal aguda son las posrenales y generalmente son por alguna obstrucción en la vía urinaria, puede ser por un adenoma de próstata o cáncer de próstata, puede ser por litiasis ureterales o tumores que comprimen el urétero. ¿Cuál es la evaluación clínica que vamos a hacer? Bueno, la presentación de la insuficiencia renal aguda puede ser desde asintomática en casos leves o en el principio del cuadro. Puede tener indicios de alteración de la función renal del paciente como oliguria, presencia de edemas o signos de sobrecarga de volumen. La uremia va a dar otros síntomas como es la anorexia, el vómito o la encefalitis urémica. Y después vamos a tener los síntomas de la enfermedad de base que produce la insuficiencia renal aguda, como por ejemplo manifestaciones de una colagenopatía o de una púrpura en las vasculitis, de una púrpura trombocitopénica trombótica. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal, nos vamos a plantear dos o tres cosas. Primero, si es una insuficiencia renal aguda o es una insuficiencia renal crónica, o si es una insuficiencia renal aguda sobre una insuficiencia renal crónica. Para esto algunos datos nos pueden servir. Uno es la creatinina previa. Si tenemos una creatinina previa podemos ver si ya está alterada o si era normal. La crónica tiene algunas características como disminución del tamaño renal por abajo de 9 centímetros, que lo podemos medir por ecografía. Una disminución de la relación córtico-medular, también vista por ecografía, aunque algunas insuficiencias renales crónicas pueden cursar con tamaño renal normal, como en la diabetes, en el linfoma o en la amiloidosis. Bien. Otro planteo que podemos hacer si es una insuficiencia renal aguda prerrenal o ya tiene una necrosis tubular aguda, o sea, renal. Hay que, para esto, interrogar bien por las causas del prerrenal, si el paciente tuvo vómitos, diarrea, insuficiencia cardíaca, si hay signos de sangrado, o si puede haber alguna causa previa, en las 48 horas previas, para que se produzca una necrosis tubular aguda, como es si se empleó un nefrotóxico, si se empleó un contraste. Bien, a veces, en algunos pacientes, no es fácil distinguir de entrada si es una aguda o una crónica reagudizada. Y a veces esto se ve en la evolución del tratamiento. En el examen físico podemos ver mucosas secas, hipotensión ocular, que son signos de deshidratación, palidez, si la causa es una hemorragia digestiva. Podemos ver la respuesta a la hidratación. Si la respuesta a la hidratación es buena, pensamos que es una prerrenal o una crónica reagudizada. A veces es difícil distinguir cuando de una prerrenal pasamos a una necrosis tubular aguda, porque es un continuo en la evolución. Otra pregunta que debemos hacernos es si hay obstrucción de la vía. Esta tal vez sea lo más fácil de descartar, que es el 3 grupos de las causas, que podemos ver si el paciente tiene un globo vesical o por ecografía si hay urostasis o también globo vesical. Para que haya tiene que haber una urostasis importante. Bien. Otra de las preguntas que tenemos que hacernos es si hay compromiso glomerular. Si hay compromiso glomerular, posiblemente encontremos cilindros hemáticos y proteinuria en cierto nivel. Bien.
¿Cuál va a ser el plan de estudio ante una insuficiencia renal aguda? Bueno, básicamente tenemos que tener una urea y una creatinina que van a estar elevadas. El sedimento urinario puede ser útil, puede haber hemoglobina sin hematíes, dar hemoglobina positiva en la orina, pero sin hematíes. Eso significa que en realidad es mioglobina, porque la mioglobina se tiñe exactamente igual que la hemoglobina en la orina. Si hay hemoglobina con hematíes, hematuria. Si hay hemoglobina sin hematíes, seguro que es mioglobina. Otra característica es la presencia en la orina de hematíes dismórficos, que se ven más del 20% de los casos y que nos habla de enfermedad glomerular. La proteinuria también nos puede hablar de enfermedad de glomérulo o nefritis intersticial. Si hay cilindros hemáticos nos habla de enfermedad glomerular. Si hay cilindros leucocitarios podemos pensar en una pielonefritis o también nefritis intersticial, los pueden dar. Y si hay cilindros granulosos o epiteliales, una necrosis tubular aguda tóxica o una necrosis tubular aguda isquémica. Nos son útiles también dentro del estudio los índices urinarios. Evaluar el sodio urinario. Si es menor a 20, o sea, si es bajo, menor a 20, estamos en presencia de una prerrenal. Si es mayor a 40 el sodio urinario miliequivalente, estamos en presencia de una necrosis tubular aguda. Podemos evaluar la creatinina urinaria sobre o dividida la creatinina plasmática. Si es mayor de 40 nos habla de prerrenal, si es menor de 20 nos habla de necrosis tubular aguda. Y también podemos hacer la urea urinaria dividida de la urea plasmática. Si es mayor a 8 nos habla de prerrenal, si es menor a 3 nos habla de necrosis tubular aguda. Dentro del plan de estudio, también ya lo nombramos, entraría la ecografía para descartar obstrucciones, ver tamaño renal y relación córtico-medular. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia renal aguda? Vamos a ver varios puntos. Uno es la hiperpotasemia, que es una emergencia médica. Vamos a tener ciertas características en el electrocardiograma. Generalmente si el potasio es mayor a 6.5 vamos a tener T picudas. Ahora si ya supera los 7 podemos tener T aplanadas con QRC anchos. Y si supera los 8 miliequivalentes por litro, el potasio plasmático, estamos al borde de una fibrilación ventricular. ¿Cómo bajamos el potasio plasmático? Bueno, uno es usando gluconato del calcio al 10%. Estos estabilizan la membrana a nivel muscular. Se dan de 10 a 20 mililitros endovenosas en 3 a 5 minutos. Otra cosa que podemos para disminuir el potasio plasmático es utilizar insulina y glucosa. Cuando usamos esto, la glucosa, gracias a la insulina, va a entrar a la célula y esto va a arrastrar potasio a la célula y nos va a disminuir el potasio plasmático. Se utilizan 50 mililitros de glucosa al 50%, más 10 unidades de insulina rápida, y esto se pasa en forma de goteo endovenoso en 15 minutos. Otra opción para disminuir el potasio plasmático es las nebulizaciones con salbutamol. Tercero, aparte del gluconato de calcio y de la insulina con glucosa, podemos disminuir el potasio corporal. Con uno estabilizamos la membrana, con otro disminuimos el potasio plasmático. El potasio corporal lo podemos disminuir con resinos de intercambio que se unen al potasio intestinal, lo elimina por materia fecal y disminuye el total del cuerpo. Y cuarto, en casos severos de hiperpotasemia podemos llegar a utilizar la hemodiálisis. Bien, segundo, tratamiento de la oliguria. Siempre es mejor manejar una insuficiencia renal no oligúrica que una oligúrica, así que si podemos lograr que el paciente comience a orinar volumen insuficiente, vamos a tener un problema menos con el manejo de la sobrecarga de volumen que puede tener ese paciente. Muchas veces, sobre todo si el paciente es añoso, tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, es útil poder medir la presión venosa central
y guiarnos por esta la hidratación que le podemos hacer. Si no, podemos utilizar furosemida o si no, un goteo de dopamina que también puede lograr que consigamos mayor volumen. A pesar de que va a mejorar el manejo del paciente, lograr que pase de oligúrico a un volumen normal, parecería ser que no mejora el pronóstico de todas formas esto. Tercero, el paciente va a tener una acidosis metabólica, que la vamos a tratar solo en los casos severos, si tiene un pH por abajo de 7.20, y para esto vamos a calcular el déficit de bicarbonato, que se hace también con una fórmula. Es 0,6 por peso en kilogramos del paciente por, y entre paréntesis ahora, bicarbonato real dividido el bicarbonato deseado. Al resultado que nos dé, vamos a pasarle la mitad en 24 horas y volvemos a hacer otra vez el cálculo de déficit de bicarbonato. Bien, y por último, dentro del tratamiento tenemos la hemodiálisis, que la vamos a utilizar ante ciertas complicaciones. Uno ya lo dijimos, cuando hay una hiperpotasemia severa que no responde al tratamiento médico. Segundo, cuando hay una sobrecarga de volumen importante que puede estar desarrollando una insuficiencia cardíaca, hasta incluso un edema agudo de pulmón. Tercero, cuando tenemos una pericarditis urémica, es indicación de diálisis. También cuando tenemos una encefalopatía urémica. Y por último, cuando tenemos una acidosis severa, como ser un pH por abajo de 7.1. A veces hay que pensar en la prevención de la insuficiencia renal aguda, sobre todo en pacientes internados, mantenerlo con una buena hidratación. También en aquellos que se le va a hacer contraste, mantener una buena hidratación, y a veces se puede dar previo al contraste N-acetilcisteína para evitar la necrosis tubular aguda. Bueno, muchas gracias, todo por ahora.